¿Por qué esta invitación él me hace? Para los que no me conocen, yo era diplomático de carrera por muchos años, 17 años, Venezuela, hasta el año 1999, que coincide con la fecha de la llegada a la presidencia de la República de Hugo Chávez Frías. Hasta ese momento yo pues estaba, mi rango diplomático era ministro consejero, jefe del Servicio Consular de Venezuela en París. Y entre mis tareas estaba la de ocuparme de los detenidos que estaban venezolanos que viven en Francia, entre ellos el célebre terrorista Carlos. Las casualidades de la vida hacen que a este señor yo lo había encontrado años atrás cuando yo era el encargado de negocios de Venezuela en el Líbano. Puesto al que había sido enviado para detectar un tráfico de visas que había sido denunciado por la Interpol. Investigación que realizaba la Interpol señalaba como culpable al embajador venezolano de la época. Y lo que habían detectado precisamente era que se usaban visas, personas pedían visas para ir a Venezuela, pero obligatoriamente tenían que hacer un tránsito por Europa, casi siempre por Madrid. Lo que permitió a la Interpol, que sigue todo este tipo de tráfico internacional, darse cuenta que un gran porcentaje, casi la mayoría de las personas que salían del Líbano hacia Venezuela vía Madrid no continuaban el viaje, se quedaban en Madrid. La Interpol comenzó a sospechar o que había un tráfico de visas simplemente para permitir una inmigración clandestina o personas ligadas al terrorismo islámico estaban utilizando esta vía para ingresar en Europa. Este fue mi primer contacto con esta realidad cuando estaba encargado de negocio y donde fui secuestrado por los hombres de Carlos, sacado del Líbano y llevado a Siria para encontrarlo. Yo lo encontré, esa fue mi primera vez, lo encontré en 4 oportunidades y la vida hizo que nos volviéramos a cruzar en los caminos y lo encontré yo, mejor dicho, esta segunda oportunidad en una celda en París, ya atrapado por Francia y en Sudán, y yo como cónsul tenía que velar por el cumplimiento de sus derechos humanos, el respeto a sus derechos humanos. Evidentemente, la política del gobierno venezolano de la época era esa, como con cualquier ciudadano venezolano, pero todo cambió cuando llegó Chávez al poder. Evidentemente hay toda una historia personal, hay un seguimiento que yo he hecho, unas investigaciones que he hecho a todo nivel y que me han permitido irme especializando en este tema. Es por eso la razón de la invitación que me hizo la Fundación y por lo cual estoy aquí con ustedes. Entonces, la idea de hoy es hablar sobre ese proyecto que existe. Es un proyecto muy viejo, un proyecto que inició Fidel Castro y que hoy en día está revitalizado con el petróleo venezolano. Entonces, yo lo denominé la propuesta Castro-Chavista y sus relaciones con el extremismo internacional. En realidad, como antecedente, por decirlo de alguna manera, yo separé esta conferencia en 4 o 5 puntos. El primero es el problema terrorista globalizado. Y comienzo con una pequeña anécdota. Ya en el año 94, el gobierno francés se inquieta. Solicita que se vigile a la familia de Carlos, porque tienen información que agentes o que personas con pasaportes, algunos falsos y otros verdaderos, latinoamericanos, la mayoría, están entrando al país con el objeto de crear una célula que estaría ligada a la familia de Carlos y que tienen como objetivo atentar con intereses franceses. El representante del Ministerio del Interior, designado por Francia, el señor Marchani, que trabajaba para el entonces ministro Balladur, entra en contacto con la embajada, se muestra muy vehemente en sus posiciones, agresivo, y llega hasta amenazar a la representación diplomática venezolana, diciendo que le dijeran a la familia de Carlos que con o sin la autorización del Estado venezolano ellos actuarían en defensa de los intereses franceses y que Francia también sabría hacer lo que ellos hacían. ¿Por qué esta anécdota? Para decirles que ya desde hace muchos años Europa sabía que en América Latina había un terreno fértil y que muchos grupos extremistas internacionales se aprovechaban de ese descuido, de esa falta de control, porque no representaban un peligro para los gobiernos latinoamericanos, sino creaban bases. Lo que ha pasado es que este nuevo proyecto que se está desarrollando en América Latina los está utilizando ahora porque le sirven en la escena internacional.
Bueno, después de esta anécdota, lo que le quería llegar a decirles es que, bueno, como consecuencia de esto hemos notado cómo el terrorismo se viene organizando desde hace mucho tiempo. Muchos países lo financian por distintas razones. Unos porque les sirve como un segundo frente de lucha. Tienen un frente público y un frente oculto. Otros son organizaciones que se sirven de estos métodos para lograr objetivos que tienen en sus propias organizaciones. O sea, cuando una organización como la ETA hace un atentado en España, no es contra las víctimas que murieron en el accidente, es contra un gobierno al cual quieren hacer caer. Es un mercado de trabajo para mucho desequilibrado, mercenario que existe en el mundo, que tiene que reciclarse porque el terrorismo existe desde hace mucho tiempo. Ellos se han organizado, tienen una red, esa red existió y existe, coloca su dinero para financiarse, entrena gente y dispone de réseau, decimos en francés, de redes a todo y lo ancho y largo del planeta. Ellos dicen que su campo de batalla es internacional y los atentados así lo demuestran. Ejemplo, Inglaterra, julio del 2005, 56 muertos y 700 heridos. España, 11 de marzo del 2004, el más grande atentado terrorista que se haya realizado en España, con un resultado de 191 muertos y 1.900 heridos. En Rusia, entre Moscú y la escuela de los niños en Chechenia, 450 muertos. En Estados Unidos, solamente un ejemplo, las torres del World Trade Center, 2.749 muertos. Sin contar todo lo que ha pasado en Asia, en Central, Indonesia, Bali, Yakarta, Turquía, Pakistán, Manila, Afganistán, Karachi, Rawalpindi, Uzbekistán, Tashkent, Bukhara, todas estas ciudades, India, New Delhi, Bombay, Kenia, Túnez, Marruecos, Casablanca, en Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Irak, Jordania, todos estos países han sufrido atentados terroristas que no tendríamos tiempo hoy de hablar de todos ellos aquí, ni siquiera señalar la cantidad de heridos y muertos, pero que cuando se presentan de esa manera parecen cifras, parecen una estadística. Estamos hablando de vidas humanas. Eso es lo que hay que tener presente. La mayoría de los grupos terroristas pasan un mensaje como de reivindicativo, que es lo que muchas veces ha hecho la ETA, el brazo armado de la ETA. Entonces, ese mensaje reivindicativo hace que puedan captar fácilmente personas débiles, accesibles al fanatismo, a ser manipuladas, y por eso es que pueden crear estas redes y consiguen estos apoyos. Ellos actúan al margen de los valores democráticos, no tienen respeto por nuestras leyes, por nuestra organización social, por nuestros valores, ni siquiera por las vidas de los seres humanos. Entonces, ¿cómo combatirlos si las reglas del juego no son iguales? Ellos saben que ellos pueden violar nuestros principios, pero que los demócratas tenemos que respetar nuestra propia especificidad. Por eso es que la respuesta debe concretizarse un rechazo a ese líder que manipula a los otros, a los jefes de Estado supuestamente democráticos que con malabarismos ideológicos quieren justificar por qué tienen una relación comercial o económica con un país a pesar de que sepan que son dictadores. Eso es lo primero que tendría. Por supuesto, hay otro tipo de acciones que hay que hacer, que explicaremos más adelante. Hace 32 años, aproximadamente, la masacre de Múnich, no sé si la recuerdan, los deportistas israelitas que murieron en Múnich, lo que quedan como un ejemplo de la impotencia de la comunidad internacional ante el terrorismo. Y quedó, pues, lo que debió ser un encuentro fraternal deportivo, se convirtió en un símbolo de la violencia, y del odio y del terror. Porque estos actos están dirigidos a golpear la opinión pública, sin pensar en las víctimas, en los heridos, en los mutilados. O sea que en realidad han sido reducidos a ser considerados un pretexto. Los seres humanos como tal no cuentan en el atentado terrorista. Ellos son una excusa, un pretexto, son utilizados para otro objetivo. El terrorismo es como un teatro, pero un teatro, una tragedia griega, un teatro del dolor, porque el objetivo es, para golpear a una opinión pública, matamos a unos inocentes, y mientras más dolor y más muertes producimos y más escandalosa la situación, más fuerte es la reacción del público, pero esa reacción que yo provoco en el público es dirigida contra un gobierno, o contra una entidad, o contra un poder, o contra un sistema,
o contra la democracia, todo depende del objetivo que estén llevando, o contra Israel si el atentado es islámico, o contra los Estados Unidos, todo depende cuál es el objetivo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Para explicar el peligro que representa que en Venezuela, con el petróleo venezolano, se puedan financiar algunos tipos de estas actividades. Desde el principio, el gobierno bolivariano fue muy claro. Apenas haber sido nombrado presidente electo, es decir, que él todavía no había tomado posesión, hizo un viaje. Por supuesto, el primer sitio fue Cuba, después fue Argelia, después fue Irán, después fue el Irak de Saddam Hussein, la Libia de Gaddafi y Argelia. Esos fueron los primeros países que el presidente venezolano visitó. Y a escasos 60 días de haber tomado posesión, le escribe, empieza su cruzada por el terrorista Carlos, por la liberación del terrorista Carlos, a quien le escribe una carta. Entonces, ese proyecto castrochavista, como yo lo llamo, no puede ser visto como un cambio, esos cambios que aspiran muchas veces los movimientos políticos en América Latina. No es un cambio de estructuras políticas, no es una transformación del orden institucional. Lo que se trata es de cambiar un cambio conceptual de sociedad. Está basado en ideas que están ligadas al extremismo internacional, a sus fuentes de financiamiento. Y el objetivo específico es de estructurar en América Latina un centro de acción revolucionario que se enfrasque en un proceso de desestabilización de toda la región y que pueda permitir ese clima que permita definitivamente que ese proyecto totalitario que Castro había concebido y ahora con la ayuda de Chávez puedan instalar en América Latina. Ellos se organizan con dos frentes. Primero tienen una milicia paralela, desde hace años Chávez está trabajando en eso, que tienen en dos caras, una que es la reserva y la otra los círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos tienen dos caras, una cara privada y una cara pública, porque también les sirven para la imagen de comunicación, tanto internacional como nacional. Eso de una milicia privada ha existido en todos los regímenes totalitarios, esto entra dentro de la mejor tradición leninista. Es una forma que siempre se ha hecho y ahora lo están implementando en Venezuela. Entonces, con esas dos caras, una, hacen el trabajo que están preparando en el terreno para el control militar de la región y otro les sirve para presentarlo como una estructura de acción popular. Castro, en este caso, en este proyecto, es el comandante en jefe. Para nadie es un secreto que Fidel está por detrás de la gran mayoría de las decisiones que se toman en Venezuela. Esas relaciones comenzaron con Luis Michelena y José Vicente Rangel. ¿Quiénes eran estos dos señores? Luis Michelena, el primer ministro de Justicia, de Interior y de Justicia en Venezuela. Fue fundador del Partido Comunista y trabajó con el papá de Carlos. Entonces, ahí empezamos a ver cómo se van ligando todas estas cosas. Allí también trabajó el Foro de Sao Paulo, de Brasil, que fue haciendo reuniones donde se encontraba el partido de Chávez, se encontraba la FARC, se encontraban representantes de todos los grupos extremistas latinoamericanos.